único que podía hacerlo eran los judíos. Es decir que, por lo tanto, la filosofía, la teología es puramente pagana, maldita, inútil, engañosa. Jesús dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, no de los griegos. Entonces, en este árbol, el árbol de la vida, aquí no se aplica la teología. Estoy diciendo, yo vuelvo a decir, entonces que el mundo sepa a través de este moreno que el Señor ha elegido por su gracia ante mi nacimiento humano. Y por eso yo siempre digo que mi nacimiento espiritual o mi destino es más grande que mi nacimiento humano. A través de mí que el mundo, yo sé que mi voz no va a llegar lejos, pero Señor va a hacer llegar mi voz a las personas que Dios quiera que escuchen este mensaje. La teología no se aplica en el árbol de la vida, que es Cristo Jesús, que presenta y que da vida a quien Él mismo quiere. Yo puedo ir a buscar la teología, los que llaman logos o filosofía, buscar 3, 4, 5, 6, 10 años. Pero en el aspecto natural voy a tener como 50.000 diplomas en mi casa. Pero todos esos diplomas pueden ponerlos en mi caja de muerte, me mandan al infierno con todos. Tener logos, el conocimiento sin la llamada de Dios. Dios que tiene que llamar a uno, o yo que tengo que ir a llamar a Dios. Oh no, la gente ven acá, Dios ven acá, Dios ven acá, Jesús ven acá, ven para acá. Jesús, tú me dijiste que yo te... Ven para acá, muchacho. Oh, están pasando orden a Jesús. Jesús, yo quiero que tú me bendigas ahora mismo, este año mismo. Jesús, que no espere que yo llegue al cielo para darme mi jipeta. Ahora mismo yo quiero yo mi jipeta. Ese Jesús es un tigre, Es un tigre que tú estás hablando con él como si fuera entonces tu siervo. Hablando con su padre, dice: Señor, Padre, si fuera por mí, te diría de alejarme esta copa. No es cuestión de mi voluntad, es la cuestión de la voluntad tuya, que haga tu voluntad. Esto mismo que Cristo quiere que sus siervos, sus elegidos, digan, oren o digan a Él: Señor, que haga tu voluntad. Si tuviera que entonces es posible que yo pase toda mi vida sin tener una jipeta, que haga tu voluntad. Señor, si tú piensas que entonces que es normal, según tu opinión, según tu voluntad, de tener la casa más bonita en Barahona o de la República Dominicana, que haga tu voluntad. Porque yo soy tuyo, fuiste tú que formaste, me formaste en el vientre de mi mamá. Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo David, lo mismo que dijo Pablo. Tu voluntad, pero los predicadores de hoy, los pastores de hoy, los profetas de hoy, los obispos de hoy, los diáconos de hoy, los predicadores de hoy, los pentecostales, los carismáticos, los evangélicos, los teólogos, hablan a Dios como si Dios fuera entonces un siervo que está trabajando por 3,000 pesos, entonces para ellos mensual. O ellos para entonces están pasando orden a Cristo, que vaya, que venga, que vaya, que venga, que haga esto. La mujer dice: Señor, yo quiero que tú me cases este año. No es posible que yo sea yo soy tu sierva y me dejes sin casar, sin un buen marido. Yo quiero un buen marido este año. Pero entonces, bueno, lo único que falta a ellos ahora, escoger entonces un fuete. Y como el tigre de Jesús no quiere dar entonces un marido, una mujer, entonces que vaya entonces a dar un fuetazo a Cristo. Eso que falta, eso que Dios, es lo único que falta entonces a ellos hacer ahora. La teología aumenta, o se hace el hombre enaltecerse. Oh, grande, porque yo soy teólogo. Yo conozco a Dios. Tú tienes que ser formado, tú tienes que estudiar para entender a Dios. Mentira. Haz el número 12, ¿qué dice? Pero nosotros, como cristianos y predicadores de Jesucristo, bajo la dispensación de la gracia, a través de su decreto espiritual, antes de nuestra existencia natural, bajo la bandera de la predestinación,
somos enviados y encargados por el Espíritu Santo para advertir al mundo y que se sepa, incluyendo sus teólogos, no hemos descubierto a través de nuestros estudios filosóficos y teológicos una verdad acerca de Dios o sobre Dios. Oye bien, nosotros, contrario a los teólogos que están buscando una verdad acerca de Cristo o de Dios, oye bien, esta no una sola verdad acerca de Dios o de Dios, no, nosotros enviados encargados por el Espíritu Santo, no hemos alcanzado, no hemos recibido una verdad acerca de Dios. Leemos, sigue leyendo. Sino graciosamente hemos recibido de Dios sin ninguna contribución natural, sin ninguna contribución de nuestra parte o intelectual, toda la verdad, la cual está manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Él no es una verdad, Él es la verdad, Él es toda la verdad. Es el quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo emplea el artículo la, el artículo determinado, la. Entonces el artículo indeterminado es un o una. Pero cuando dice la, es que sea la única, no hay otra. Entonces los teólogos están buscando una verdad bajo del árbol del conocimiento de la una verdad que está sentada que está bajo de la bandera de la probabilidad. Una es el no determinado. Pero Cristo se presenta como la verdad determinada. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Entonces Cristo es todo. Cristo es el primero y es el último. Cristo es el alfa y también omega. Cristo es el principio y entonces el fin. No tengo que buscar otras cosas, porque yo he encontrado la verdad. Yo he encontrado el camino. Yo he encontrado la vida. Yo no he encontrado una vida, una verdad, un camino, no, un camino. Como el que están buscando por muchos caminos, son caminos, es un camino, vamos a buscar eso. No, yo, por la gracia de Dios, bajo de la civilización de la bandera, verdad, de la bandera del árbol de la vida, hemos encontrado la verdad, toda la verdad. La teología enseña una verdad, pero en el aspecto natural. 14. Los teólogos, a través de sus estudios filosóficos, mitológicos, descubrieron una verdad natural sobre Dios. Este descubrimiento científico se limita solo a los intelectuales religiosos y los grandes científicos o los catedráticos del mundo. Exactamente. Estamos hablando de personas de grandes experiencias en el cristianismo. Este concepto, no cualquier persona, entonces, que son nuevas, que van a escucharlas. Por favor, entonces, que llame entonces a su padre, llame a una persona que sepa, que sabe entonces que la gracia, la salvación no viene de él, sino de Dios mismo, para escucharte, para explicarte, porque son conceptos muy profundos acerca de la teología. Entonces, por eso que los teólogos van a tener eso. Entonces, el Señor me ha bendecido la boca, entonces me ha dado palabra, esta palabra, entonces no las estudié de una universidad. Dios mismo que me la dio para hacer escuchar entonces esto a nivel internacional a través de los videos, de televisión, de radio, de libros. Señor nos ha permitido también a escribir libros. Es una gracia profunda, es una segunda gracia, es algo totalmente natural para ponerlo al servicio de los hermanos, los otros elegidos, que sepan, que saben que son salvos por gracia. ¿Ok? Es decir que los teólogos, el descubrimiento científico de ellos se limita a los intelectuales religiosos y los grandes científicos u los catedráticos del mundo. Para uno entender a Dios, según ellos,
tú tienes que ir a hacer un bachiller 1 y 4, 6 o 10 años en una escuela de teología. Oye bien, ahora mira cuántos años uno tiene que pasar para entender a Dios. 12 años de estudios medios y otro hasta 10 años, 6 o 10 años de estudios universitarios teológicos para entender a Dios. Ahora, me dice entonces cuántos años que Pedro pasó entonces para ser bachiller. Pedro no era bachiller. Pedro era un hombre inculto, lo que se llama un hombre sencillo, un hombre del pueblo. Entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal es un árbol, no es para todo el mundo, es para los cultos. Sí, eran los fariseos que dominaban este árbol. Los saduceos, los escribas, eran ellos, hombres como Nicodemo, un hombre Pablo o Saulo, un hombre como Gamaliel. Eran esos cultos que manejaban este árbol. Ellos tenían derecho de condenar y de salvar a la gente que ellos querían. Pero tienen que ser hombres intelectuales para este árbol. Para conseguir un trabajo en una universidad ahora, tiene que ser un catedrático, un maestro. No para cualquier persona del pueblo o de la loma. No, tiene que ser hombres. Ahora las universidades están exigiendo maestros calificados que tienen doctorado, diplomados. No para gente como yo, gente del campo. Pero este árbol de la vida, sí hay todas escalas sociales ahí. Hay pescador que no era hombre de letra, que no era culto. Hay prostitutas. Hay fariseos como Pablo, como Saulo. Hay Nicodemo como un maestro de Israel. Es decir, ahí hay de todo. Hay doctor, hay abogado. También hay limpiabota aquí también. Pero aquí no hay limpiabota aquí. Los tigres más grandes del mundo, los ladrones, entonces ahí se encuentran. Aún tú puedes ser un ladrón. Tú eras un ladrón famoso, un drogadista, un vendedor de droga, un criminal famoso. Entonces que cualquier tipo de maldad que tú hiciste, o que sea un mujeriego del mundo, como yo, era como yo. Entonces ahí en este árbol, sí, entonces sí, Dios tiene plan de salvación para cada escala social. Hay ladrones aquí, hay paquetón de cosas entonces que tú hiciste mal. Hay unos prisioneros ahora mismo que están condenados por la ley humana, sin embargo están en el plan de salvación de Dios para este árbol. Ahora los que tienen testimonios malos, lo han rechazado en la sociedad, Cristo lo recibió. Cristo está en ellos, muchos de ellos están en el plan de salvación de Dios. Si uno está escuchando ahora mismo, no tenga miedo porque la ley humana te condena. Porque tal vez si Cristo está hablando en tu corazón ahora, eso indica que tal vez tú eres uno de los que estaban en el plan de salvación de Él antes de tu nacimiento humano. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal, no, tú tienes que trabajar para eso. Tú tienes que fajarse para eso. Tú tienes que sudar para conseguir un trabajo con gran honor, con un pago muy alto. Pero esto, tú no tienes verdad que hacer nada. Tú no tienes que hacer. El número 16. Pero en la iglesia de Jesucristo, bajo la bandera de la predestinación, es el Espíritu Santo el que forma sus predicadores sin la presencia del hermenéutica o hermetismo. Exactamente. ¿Y 15? Los hombres que son capaces de hablar o expresarse en grandes convenciones, en las grandes asambleas internacionales, en este caso, la teología forma al predicador y ella, a través de sus ramas filosóficas, hermenéutica y hermetismo, ha dado la capacidad intelectual a sus predicadores para hablar bien en la radio, en la televisión, en las cruzadas o campañas o detrás del altar. Exactamente, esto que hace la teología ha formado a sus predicadores.
pero a través de la rama de sus ramas filosóficas, hermenéutica y hermetismo, ha dado la capacidad intelectual a sus predicadores para hablar bien en la radio, la televisión, las cruzadas o campañas o detrás del altar. Esto que hace la teología es a través de hermenéutica. Sin embargo, en la Iglesia de Cristo, bajo la bandera de la predestinación, el Espíritu Santo, que es el que forma a sus predicadores sin la presencia de hermenéutica u hermetismo. 17. Graciosamente, es el Espíritu Santo el que da a los predicadores elegidos por Dios la capacidad de hablar. Esto es el que el primer libro de la Nueva Alianza dijo en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y les oían hablar en su propia lengua. Entonces la teología te manda a estudiar hebreo, arameo, griego, para entender los idiomas originales de la Biblia. Así que tú vas a entender cuando Dios te habla. Pero aquí la Biblia me dice, Lucas me dice a través de Hechos, de su libro Hechos, les daba a ellos capacidad, habilidad de expresar en su propio dialecto, su propia lengua, sin mandar a ellos a estudiar otra lengua, otro idioma, porque el Espíritu Santo tiene capacidad para hacer llegar el mensaje a nivel de todos, de cualquier ser humano, de cualquier. Entonces la teología no tiene esa capacidad, pero el Espíritu Santo sí. No tengo que aprender griego para conocer a Dios. No, para Dios se comunica conmigo. Dios usa mi idioma, mi dialecto, sin tener que mandarme a estudiar coreano o chino o griego, como muchos predicadores que privan ser grandes porque hablan griego y abandonan su idioma original pensando que este idioma Dios no habla con nadie a través de ese idioma. Ellos limitan a Dios. Ellos dicen que Dios a cierto idioma sí habla, pero otro idioma no. Pero aquí la Biblia me dice entonces que el Espíritu Santo les daba capacidad, habilidad para que hablasen en su propia lengua. El 19. Si la teología es una herramienta espiritual para ganar dones espirituales de Dios para la salvación, podemos decir claramente que la predestinación y la gracia han caído en desuso ante el libre albedrío. La gracia no tiene su lugar aquí en el plan de salvación, es puramente ficción. Exactamente. Si la teología es una herramienta espiritual para dones espirituales de Dios para la salvación, podemos decir claramente la predestinación y la gracia han caído en desuso ante el libre albedrío. La gracia en ese caso no tiene su lugar aquí en el plan de salvación. La gracia sería puramente una ficción. Número 21. La palabra escrita de Dios no existió en los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que los padres de la fe no tenían libros escritos delante de ellos para aprender de Dios, para llegar a ser padres de la fe por la cual somos hoy justificados. Exactamente. Si la teología ocupa este lugar en el plan de salvación de Dios, en Jesús, todo lo que la Biblia dice acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob no es verdad. Eso es puramente mito, fábula, anécdota, el engaño. Si la teología ocupa este lugar, que los teólogos, que los pastores, que los grandes del mundo ponen la teología en el lugar del Espíritu Santo como un puente, como un puente comunicador entre Dios y el hombre. Y entonces todo lo que había hablado acerca de Abraham, entonces es totalmente mito. La palabra escrita de Dios no existía en los tiempos de Abraham, señores, de Isaac y de Jacob. Es decir, que los padres de la fe no tenían libros escritos delante de ellos para aprender
aprender de Dios para llegar a ser padre de la fe por la cual somos hoy justificados. Oye bien, versículo, vamos a leer 23, ¿qué dice? Sin ningún conocimiento teológico, Abraham llegó a ser el padre de la fe en Dios de todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham no tenía conocimiento teológico ni intelectual. Abraham era entonces un pastor entonces que está atendiendo a sus animales. No tenía entonces nadie era un buen intelectual. Vamos a seguir. ¿Qué dice entonces el número 24? Sin ningún saber teológico, José, bajo de la protección social y moral de su padre Jacob, vendido por sus hermanos comerciantes a egipcios como esclavo, no había tenido derecho a la educación como los egipcios. Sobre todo esto, él era prisionero, llegó a ser gobernador de Egipto, lo cual era una potencia mundial y dominante en la época, sin ningún conocimiento teológico ni político. José, yo voy a leer eso, muy importante eso. Sin ningún saber teológico o político o intelectual o económico o cualquier otra cosa que puede decir, José bajo la protección social y moral de su padre Jacob, vendido por sus hermanos a comerciantes egipcios como esclavo, no había tenido derecho a la educación porque era esclavo como los egipcios. Sobre todo esto, él era prisionero, llegó a ser gobernador de Egipto, lo cual era una potencia mundial y dominante en la época sin ningún conocimiento político. Dios no saca su gloria de de su gloria espiritual. Por ejemplo, Dios no va a curar a un hombre que no está enfermo para sacar gloria. No. Dios cura a un enfermo famoso, un enfermo que todo el mundo sepa o sabe que esta persona era o es enferma por muchos años. Para que esa persona tenga conciencia y diga, sí Señor, yo era enfermo, tú me salvaste. Todos los doctores que yo consultaba no pudieron hacer nada para mí. Tú eres el único que podía hacer eso. Es decir, que yo me di por vencido. Todos los doctores se dieron por vencidos. No pudieron hacer nada para mí. Dios no ha dado, entonces no va a dar a un rico un dinero para el rico decir a él gracias, porque él es rico. Porque Dios mismo que ha dado eso al rico también. De todo lo largo de la historia, Dios siempre ha cogido hombre, tanto intelectual como no intelectual, a hacer cosas que esta persona nunca o no solían hacer anteriormente. Vamos a coger el ejemplo de Moisés. Léeme 26. Moisés no había tenido ningún conocimiento teológico de Dios. No. O acerca de Dios. No. A pesar de que era un gran intelectual egipcio. Exactamente. Pero ignorante de la ciencia de Dios. Hasta que se encontró en el monte de su suegro Jetro. Exactamente. Moisés, a pesar de que era un gran intelectual egipcio, pero en cuanto a la ciencia de Dios, Moisés no sabía nada. Ni el nombre de Dios Moisés sabía. 27. Cuando pastoreaba las ovejas de su suegro, el Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés ni siquiera sabía el verdadero nombre de Dios que le hablaba desde el interior de la selva y que se le ordenaba ir a Egipto, según Éxodo capítulo 3 y 4. Moisés confesó a Dios que él no tenía capacidad para esta misión. Él creía que los hijos de Israel no iban a escucharle a pesar de su gran capacidad científica. Moisés, entonces que desconoció, es 28. Moisés desconoció cualquier conocimiento natural que había recibido de sus mentores egipcios. Aquí vemos claramente que Moisés no llegó a Dios a través de los estudios teológicos y filosóficos, sino que Dios se manifestó a Moisés por su propio poder. Exactamente. Moisés mismo desconoció cualquier sabiduría, cualquier cosa que él había recibido de sus mentores egipcios. Para esa misericordia, no soy calificado por eso. Los hijos de Israel no me van a creer. ¿Qué nombre yo voy a decir a ellos que me envió? Moisés no sabía entonces quién lo hablaba. A pesar de su gran conocimiento, así que de su gran capacidad política,
científica. En la época de Egipto era el país más alto en la educación y política. En esta época, y Moisés ahí, nació ahí, se crió ahí en el palacio, y no entendió, y no sabía el nombre de la persona a quien le hablaba desde el interior de la selva. Entonces, no solamente Moisés, tenemos también otro hombre que no era en el nivel de Moisés, pero en el nivel bajo todavía, tanto intelectual como edad, experiencia, David. David, un joven, el menor de la casa de su padre, un pastor de rebaño, sin ningún conocimiento teológico, David no era preparado intelectualmente o políticamente para ser rey de Israel. No. ¿Sigue? Cuando el padre de David trataba de introducir a otros de sus hijos como los más calificados para el puesto, el Señor Dios dijo a Samuel: no mires a la apariencia o estatura. Pero Dios rechazó las propuestas carnales del padre de David, porque el Señor miró al corazón. Exactamente. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaías, buscando un rey, de Isaías el padre, buscaba entonces los hijos más calificados para esta posición. El Señor dijo a Samuel: no mire a la estatura ni a la apariencia. Y entonces el padre no tenía a David en su plan, como una persona calificada, porque era un rival que está cuidando de los animales. Dice entonces el menor de la casa, un pastor, llegó a ser no solamente un profeta, pero el rey más grande, uno de los reyes más grandes, un deseo en el corazón de Dios. Y todos los reyes de Israel, David era el primero y el último. Ahora, en el aspecto natural, un hombre según el corazón de Dios, Dios lo coge tan menor, sin conocimiento teológico, y la teología no existía en aquel tiempo tampoco. Es muy reciente que llegó a tomar su nacimiento a través o bajo de la mano de obra intelectual de los griegos paganos. Hermanos, son cosas grandes que ustedes están ahí alabando, bailando, pero con concepto teológico, concepto pagano. Eso no es este Cristo que están adorando. Pues ese Cristo es un Cristo que se alcanza o que se halla, entonces, a través de revelación. A través de revelación, bajo de la bandera de la gracia, sostenida por la predestinación.